Bienvenidas y bienvenidos a este un nuevo podcast de Mujeres al Derecho. Tenemos un nuevo episodio el día de hoy con una gran invitada a la que nos place tener en esta sala el día de hoy, la doctora Marianela Cabrera, quien es jueza de la República de Colombia. Muchos la conocen, sobre todo en el ámbito jurídico, muchos la conocemos, no solo por su trabajo, sino también porque en cierta medida nos contará cómo ha sido de pronto víctima del sistema, pero sin preámbulos innecesarios, doctora Marianela, cuéntenos para quienes la conocemos y para quienes no la conocen, ¿quién es Marianela Cabrera? Bueno, primero, pues una mujer abogada, como tú lo acabas de decir, jueza penal de la República de Colombia, madre, esposa y sobre todo una mujer comprometida no solamente con la justicia, sino con la garantía del respeto real por los derechos y las libertades de las mujeres. Doctora, muy buenos días. Cuéntenos a todos, y es importante esa labor que desempeña como jueza. ¿Hace cuánto desempeña esta labor? Bueno, yo como juez, digamos, he estado en distintos cargos como juez, pero en total son 6 años. Perfecto, doctora. Si tuviera la posibilidad de explicarle a alguien que nunca ha ido a un juzgado o no ha estado vinculado a un proceso penal, como nosotros que conocemos, digamos, esa dinámica, ¿cómo sería la descripción de su trabajo, el trabajo que realiza cada día? Bueno, lo primero es decirle a las personas que el trabajo del juez no es como lo vemos en las series ni en las películas, donde un juez en una sala de audiencia da martillazos y da sentencias. El trabajo tiene muchas más complejidades y mucha más minucia para llegar ahí hasta este último, digamos, acto procesal, que es el juicio como tal, pues hay una cadena de actuaciones. Y bueno, lo primero es y quiero hablarlo como en términos muy coloquiales. Lo primero es levantarse uno muy temprano, a cumplir con sus deberes de madre, de mandar los chicos para el colegio. Luego yo le hago un examen a mi agenda judicial para saber cuáles son las audiencias que tengo durante todo el día. Yo todos los días mi agenda judicial tiene programación de audiencias, distintos tipos de audiencias, audiencias de acusación, preparatorias, verificaciones de preacuerdos, preclusiones y también juicios orales. Entonces yo por la mañana temprano lo que verifico es cuáles son las audiencias que tengo agendadas, pues para mentalmente estar preparada para qué acto procesal es que voy a desarrollar. Y al margen de la cantidad de audiencias que hay en el día a día, pues también los jueces, sobre todo el juez penal, bueno, de manera general vamos a decir para que la gente entienda, es que un juez es el que dirime los conflictos que se presentan en la sociedad, conflictos entre particulares y particulares o particular y el Estado o entre Estado y Estado, porque entre entidades públicas también se presentan conflictos. Eso es lo que hace un juez. Un juez dirime los conflictos que se presentan en la sociedad aplicando normas del derecho. Eso es de manera general lo que hace el juez. Pero ya cada uno tiene una función y una especialidad distinta. Entonces, por ejemplo, mi especialidad que es penal, mi especialidad que es penal es judicializar aquellas conductas que eventualmente constituyen un delito. Los delitos están previamente establecidos en el Código Penal, pero al margen de judicializar esas conductas que encajan dentro de lo que es la definición de un delito, también yo ejerzo como juez constitucional. Yo decido acciones de tutela de primera instancia, de segunda instancia, también habeas corpus, también, digamos, ante el incumplimiento de las decisiones de tutela, pues manejamos algo que se llama el trámite y el incidente de desacato. El incidente de desacato lo tramito tanto en primera instancia como también soy juez de segunda instancia, por decirlo así, y es ante las consultas de esos incidentes de desacato que han fallado los jueces municipales. También soy juez de control de garantías, pero en segunda instancia. El control de garantías en Colombia, en primera instancia, es de conocimiento de los jueces penales municipales, pero las decisiones de ellos también son apelables. Entonces, esas segundas instancias las resolvemos los jueces penales de circuito.
en esa medida, pues a mí me llegan muchas decisiones de los jueces penales de control de garantías de primera instancia, entonces ahí actúo como juez de control de garantía, pero de segunda instancia. En primera instancia tengo el conocimiento de los procesos penales que el legislador estableció están en competencia de los jueces de circuito. También ejerzo como juez penal de segunda instancia para todos aquellos, digamos, autos de carácter interlocutorio que emiten los jueces penales municipales en la función de conocimiento. Me explico. Ejemplo, decidir una solicitud de nulidad se hace mediante un auto interlocutorio de un juez penal municipal, entonces la segunda instancia le corresponde al juez de circuito. Decidir una preclusión, como se decide a través de auto, entonces también le corresponde a los jueces penales de circuito, porque lo que es la sentencia propiamente dicha del juez penal municipal, la segunda instancia es el tribunal. Entonces, básicamente es eso. El día a día es, inicio yo revisando mi agenda judicial, viendo todas las audiencias que tengo programadas, haciendo las audiencias de acusación, de preparatoria, de juicio oral, sacando las tutelas, porque las tutelas tienen un término perentorio para fallarse de 10 días, entonces también tengo agendado ese vencimiento de cada una de las acciones de tutela que me corresponden, entonces el día que se vence, no el día antes, las estoy fallando. Ese es el día a día. La verdad es que el día no alcanza para todo lo que hay que hacer, porque además de administrar justicia, también tenemos una carga administrativa. Hay mucha carga administrativa en un despacho judicial y la gente muchas veces se queja y pensará, y hay personas que lo dicen, que tal vez los servidores judiciales no trabajamos porque los procesos no avanzan con la rapidez que la gente quisiera, pero lo que ellos no saben es que tanto la carga, digamos, del juzgamiento como la carga administrativa la asumimos con carencia de recursos técnicos y recursos humanos. Yo que ya tenía una reunión en mi despacho con los funcionarios del despacho y llegamos a la conclusión que para funcionar medianamente bien, mínimo nos faltan 2 empleados, ¿sí? Claro. En el despacho. Entonces, no, las 8 horas del día no alcanzan para todo lo que hay que hacer. Doctora, y usted toca un tema que es muy relevante y se lo decimos nosotras porque un poco antes de iniciar esta grabación y de iniciar el podcast como tal, estábamos hablando de cuál era nuestra función, la de Evelyn y la mía, en el sistema y nosotras somos defensoras y eso uno lo ve y eso a uno lo carga, que no se hizo la audiencia, que no se pudo hacer, que me la movieron, que la jueza está en escrutinios ahorita recientemente. Y quisiéramos que profundizara un poco en eso y que usted nos contara de pronto qué es esa parte de su trabajo que la gente jamás se imagina que también le toca a un juez. Usted nos contaba un poco también de la carga administrativa, pero no sé si hay problemas también de seguridad o de desgaste emocional, que son esas cosas que de pronto no se ven una vez se cierra de pronto una sala de audiencia, sea esta presencial o virtual, que también desgastan o hacen parte del trabajo de un juez. Bueno, gestionar la carga emocional para mí es bastante complejo porque el día a día nos demuestra que tenemos que estar escuchando de carne propia de quien sí lo padeció, lo vivió, historias que son desgarradoras, historias de dolor, historias de violencia, digamos, hay que saber acompasar la empatía con mantener la imparcialidad, porque el hecho de ser imparcial no puede dejarme a mí de ser empática con la víctima. Sí, yo tengo que garantizarle al procesado imparcialidad, pero eso no tiene por qué anular la empatía con la que yo debo tratar a las víctimas del sistema. Entonces, tal vez eso no se ve, tal vez nadie lo habla, y yo soy de las personas que piensa que un juez penal debería tener como mínimo a la semana 1 hora de terapia. O sea, quien diga que es como si nada, pues me parece a mí que tendrá algún rasgo de psicopatía, porque procesar esas historias que hay veces son tan duras y tan dolorosas. Yo, por ejemplo, la semana antepasada, tuve el caso de una niña que fue abusada de 4 años y le transmitieron una gonorrea. Y entonces fue una niña que tuvo que ser sometida a un tratamiento antibiótico demasiado fuerte y agresivo, que vomitaba, que no podía comer por la reacción adversa de esos antibióticos tan agresivos. Y entonces como que usted diga que va a salir de una sala de audiencias como si nada de eso, pues no, o por lo menos a mí no.
Tal vez estas son las cosas que las personas no ven, ¿no? Digamos, tener que el día a día esté saturado de eso. Eh, la carencia de recursos, lo que yo les hablaba ahorita, la carencia de recursos técnicos y humanos, la gente no lo ve. Eh, lidiar, lidiar hay veces con aspectos que de pronto no tuviera uno que lidiar, pero que le tocan. Yo en días pasados hacía un video donde me quejaba que la rama judicial es un mal empleado. Y yo tengo que decirlo, y tengo que decirlo fuerte y abiertamente. O yo no sé cómo serán las condiciones laborales, digamos, en el resto del país o en las ciudades principales. Tal vez las condiciones laborales sean mucho mejores, pero donde yo estoy, en los departamentos alejados, en los municipios alejados, trabajamos en medio de una carencia de recursos increíbles. Florencia es una ciudad donde llueve muchísimo. Hace por ahí 2 semanas hizo un aguacero terrible. Yo, en serio, tengo el video, los chorros de agua dentro del despacho. Chorros de agua dentro del despacho. O sea, trabajamos en serio con carencia de recursos y también de pronto con un manejo hasta indolente que se le da a la parte humana porque a nosotros nos miden con unas estadísticas, con cifras. Entonces, como que solo valemos si tenemos buenas cifras, pero el componente humano no se revisa. Y de pronto no, pues no los tienen en cuenta, ¿no? Si a mí me aplazan una audiencia porque está lloviendo, porque no hay internet, o porque hace poquito me pasó, no había nadie en el despacho, porque justamente hubo un día en el que en un despacho varias personas tuvieron una calamidad distinta, pero eso uno no lo ve. Es decir, como no es mi problema, y hablando, digamos, muy tajantemente, como no es mi problema, entonces no, de pronto no solo no empatizo, sino que solucione el juzgado con lo que hay. Yo, yo la verdad, digamos, creo que también es un componente como de lado y lado. También he escuchado muchas quejas de usuarios, usuarios y de abogados, usuarios de la Administración de Justicia, lo que tú dices, como que se conectan y 20 minutos esperando, nadie se conecta, no dicen nada y media hora, 40 minutos después dicen, no, es que se va a reprogramar. Entonces uno ve lado de lado. Yo, por ejemplo, hay veces por necesidad, toca en la misma hora agendar 2 audiencias. Ujú. Por necesidad, porque nos vemos expuestos a eso, a que la defensa no se presenta o pide un aplazamiento, a que la fiscalía no se presenta y pide un aplazamiento, a que desde el IMPED, que hay un privado de la libertad y que es obligatorio que se le conecte porque él tiene derecho a estar y presenciar todo el desarrollo de su proceso, no lo conectan o porque tienen problemas de conectividad o porque hay un problema interno y no se sacó al privado de la libertad, no se sacó desde el patio en donde está, a llevarlo a la infraestructura que ellos tienen diseñada para que atiendan las audiencias. Pueden pasar miles de situaciones, entonces uno agenda dos, pero yo siempre en una estamos unos, en la otra, por favor, me saludan a todo el mundo, me les informan qué está pasando y de una vez con los que están ahí, acordemos una nueva fecha, ¿sí? Entonces, siempre yo inculco mucho eso en los funcionarios del despacho, tener comunicación con el usuario. Eso que la gente llega y porque eso pasa, que la gente llega y dice buenos días y nadie contesta. O sea, esto no es una publicidad falsa. O sea, ustedes pueden ir a mi despacho, ustedes van a llegar y allá todo el mundo les contesta el saludo con una sonrisa. Allá, o sea, la gente tiene muy buena, la gente que trabaja conmigo tiene vocación de servicio. Allá usted no llega a encontrarse con un muro de hielo, no. Allá usted va a encontrar funcionarios amables que le van a prestar atención y que le van a resolver a eso que usted llega al despacho. Debería ser en todos lados así, pero yo sé que realmente no es así. Y entonces, así como la gente debería tener empatía con uno, porque en el despacho se nos presentan miles de problemas. Aquí, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, la conectividad a internet es mala. Cada rato se nos cae, cada rato se nos va. Pero entonces uno también como despacho también tiene que tener empatía. ¿Sí? Hay veces también a ustedes se les presenta, a los usuarios se les presenta problemas de conectividad. Hay veces hay personas que le dicen al abogado, mire, yo me quiero conectar, pero yo no sé cómo conectarme, yo no sé cómo funciona esto. O sea, tenemos que reconocer que en Colombia la brecha digital es enorme y grande.
sobre todo con la provincia, con los municipios alejados. Hay personas que no saben cómo funciona, cómo mandar un correo electrónico, cómo revisar un correo electrónico. Y esa brecha digital no se puede convertir en una desventaja procesal para la persona. Y muchos jueces no lo están entendiendo. Y muchas instituciones, porque yo les voy a decir algo. Yo estoy participando, o ya participé, perdón, del concurso de méritos que hizo la Fiscalía y estoy en posición meritoria para ser fiscal seccional. Y en estos días, pues bueno, el proceso va andando, ya hicieron la audiencia de escogencia de los fiscales especializados. Y en esa audiencia de escogencia se presentó, sé porque como estoy en el proceso, he visto las tutelas, nos han vinculado, solo le dan a usted tres minutos para que se presente, muestre la cédula y diga en qué departamento o qué ciudad escoge usted su vacante de acuerdo a su posición meritoria, ¿cierto? Si en esos 3 minutos a usted se le presenta un problema de conectividad, se le cae, le falla, la mandan a la cola de último. O sea que su posición meritoria no sirve para nada. Y todas las tutelas se las han fallado en contra de esas personas. Entonces, eso... Tuvimos por un momento un problema de conexión, pero ya. Sí, lo que les digo, acá en Florencia es mala la conectividad a Internet y no se está reconociendo esa brecha digital. Y se le está castigando a las personas por algo que no depende de ellas, por algo que es externo a mi capacidad de maniobrar, de controlar. Claro, doctora, y todo lo que nos hablaba también de esas brechas, de esas demoras en los procesos, de esas cargas administrativas que además tienen los jueces, pues todo eso incide también en ese término que conocemos como mora judicial y que claramente las personas del común no entienden por qué sus procesos son tan largos, llevan años en tener una decisión y que claramente pues genera desgastes en todas las partes que intervienen en un proceso. En ese sentido, nos gustaría que le tratara de explicar a la ciudadanía por qué no siempre esa mora judicial depende de los juzgados. Bueno, lo primero es que el sistema penal acusatorio colombiano, yo digo, es nuevo. Para mí es nuevo porque tiene veintitanto de años, o sea, ni siquiera cumplió los 30, tiene veintitanto de años. Y por primera vez lo veo, esto que les voy a decir por primera vez lo veo que ha sido entendido, qué sé yo, o tal vez siempre lo entendieron, pero yo nunca lo había visto, que lo hubieran escrito, que lo hubieran plasmado, y es en la reforma que se le hizo el año pasado al Código Procesal Penal, y fue una reforma que surgió desde la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Presentaron ese que hoy es la Ley 2477 del 2025. Allí se dice lo que sabemos desde que se implementó el sistema penal acusatorio en Colombia. Y es que un sistema de tendencia acusatoria está diseñado para que solo el 10% de los casos vean la luz del juicio oral. El otro 90% se solucione por esos mecanismos de terminación anticipada, bien sea mediante la aplicación de justicia premial, el principio de oportunidad, la preclusión, la justicia negociada. Y en Colombia estamos invertidos. El 90% se va a juicio y el 10% se soluciona por esta vía. Entonces, eso ya nos pone un componente de congestión, ¿sí? De que los jueces que hay en Colombia no damos para evacuar la cantidad de juicios que tendríamos que hacer. Eso nos pone un componente y eso nos lleva a que tengamos unas agendas judiciales muy extensas. Yo, por ejemplo, mi agenda judicial para juicios que tengo todos los días, si yo les presento a ustedes mi calendario judicial, todos los días hay agendado un juicio de lunes a viernes de aquí hasta junio del 2027. Hasta junio del 2000. De manera que si me llega a mí un escrito de acusación con privado de la libertad al que le tengo que llevar unos términos distintos, porque si no, pues sale por libertad por vencimiento de términos, me toca entonces a mí reprogramar uno de estos que ya tengo agendados para darle prioridad. Y esas son las únicas circunstancias por las cuales, por lo menos les hablo de mi despacho, reprogramamos por circunstancias del despacho, porque necesito darle prioridad o a un privado de la libertad o a un proceso con fecha próxima de prescribir. No hay ninguna otra circunstancia por las cuales en mi despacho se reprogramen diligencias, salvo, como tú lo decías, que esté en la jornada de escrutinios,
que hay veces la jornada de escrutinio dura 4 o 5 días. Bueno, las presidenciales sí las hicimos en un día, ¿sí? Pero cuando son las territoriales, que son de distintas corporaciones, puede durar hasta 8 días una jornada de escrutinio, entonces hay que reprogramar. De resto, en mi despacho solo se reprograma por necesidad, porque tengo un privado de la libertad o porque tengo un proceso próximo de prescribir, de resto no más. Y entonces una sola reprogramación, mira, si ya tengo una agenda un año, una sola reprogramación implica un retraso de un año en un proceso, una sola. Si me reprograma una vez la fiscalía, otra vez la defensa y otra vez el despacho, estamos hablando de un retraso de 3 años. Yo soy de las jueces, yo creo que las personas que me conocen aquí en este distrito, porque es pequeño, entonces siempre los fiscales los ve uno siempre, los defensores los ve siempre, rara vez llegan defensores de otros departamentos, y las personas que me conocen saben que conmigo creo que es con la juez con la que más difícil es tener una reprogramación. Yo solo accedo a reprogramaciones cuando hay una justa causa, verificable, comprobable, porque es un retraso de más de un año en un proceso. ¿Sí? Y entonces las personas, ese peregrinar en el proceso judicial, de tener tantos años usted clamando y esperando justicia, cuando al final así le fallen a favor, la persona no siente y no disfruta esa justicia que está recibiendo, porque ya ha tenido un desgaste de tantos años que aunque le resuelvan a favor, bueno, sí, pero ese desgaste que ya tuvo no se compensa, ¿sí? Y entonces muchas veces por eso las personas terminan desilusionadas de lo que es de lo que la administración de justicia debería hacer. Yo por eso digo a mis funcionarios, yo le digo mi, y es una manera de decir, cuando yo digo mi secretaria, mi oficial mayor, es porque quiero mucho a alguien, ¿sí? Y yo le digo a mis funcionarios, la tutela es un mecanismo genial, maravilloso, espectacular, tanto para el ciudadano como para nosotros, porque para el ciudadano es la única vía por la que ve justicia pronta y expedita y cumplida. Y para nosotros es la vía para darle eso al ciudadano que esperan de nosotros. Y entonces yo siempre a los procesos de tutela, yo siempre les gasto tiempo. No tenemos tiempo los jueces. Realmente no tenemos tiempo para dedicarle el tiempo que deberíamos dedicarle a las tutelas. Y eso me implica trabajar de noche, pero lo hago. Lo hago. Es mucho más fácil decir, se niega, improcedente. Ah, que ya la segunda instancia y considera, en esa tutela tú no te demoras nada declarando improcedente. No, nada. Ya. Pero en los casos en donde yo veo que hay quebrantamiento de derechos fundamentales, yo les dedico el tiempo y les hago el análisis. Y si hay que amparar sin ningún miramiento amparo, y hay casos en los cuales yo he amparado casos que muy probablemente en otras partes hubieran declarado improcedente, pero llegan al tribunal y a mí me confirman. Y entonces esas cosas son las que dice, bueno, vale la pena sacarle el tiempito de más al estudio de la tutela, cuando esos temas así complejos que uno ampara y que en segunda instancia le confirman. Claro, doctora, y es que nadie ve tras de su despacho todas las actuaciones que se deben hacer porque solo creen que es ir a audiencia, condenar o absolver, sino que ustedes tienen una carga mucho más robusta que pues las personas desconocen y que claramente eso se deviene de la falta de personal que usted ya nos ha manifestado, no solo de jueces, sino de oficiales mayores, asistentes, secretarios, y aún así pues eso también toca otras entidades como la Fiscalía, que también le falta mucho personal, investigadores y también defensores públicos que también, digamos que trabajan al par de dichas actuaciones, pero los juzgados tienen una carga mucho más robusta administrativa. Y en ese sentido también los ciudadanos pues no entienden por qué un juez se toma, cómo genera una absolución o una condena, y por eso es que muchos juzgan la labor del juez como tal al generar una absolución. Y desde ese criterio sí nos gustaría saber cómo se determina o cómo llega un juez a una absolución. Bueno, yo creo que es fácil, es fácil, vamos a tratar de explicarlo en palabras sencillas. Por regla constitucional, a todas las personas se les presume inocentes, mientras que en un juicio no se pruebe lo contrario. Y eso implica que la carga de la prueba la tiene la fiscalía. La fiscalía tiene la obligación de desvirtuar esa presunción de inocencia, ¿sí?
No se trata de si lo cometió o no. La gente de afuera puede decir, sí, claro, es que yo lo vi, es que él cogió el arma. Eso que usted vio le corresponde a la fiscalía ir a un juicio a probarlo porque el juez no lo vio. ¿Sí? Y entonces, en muchas ocasiones, puede que en efecto el ciudadano no cometió el delito y ahí está la decisión de inocencia, o puede que la fiscalía falló al demostrar eso que sí hizo el ciudadano y que tal vez otras personas lo sepan, pero la fiscalía no cumplió con la obligación de demostrarlo. Y entonces tal vez la gente dice, no, sí, es que mire, dejan libres a los ladrones y la policía los captura y los deja, pero venga, es que para ponerle una medida de aseguramiento a alguien, ¿sí? La fiscalía tiene que cumplir con una carga argumentativa y que debe estar soportada en elementos materiales probatorios. Y si la fiscalía no hace bien su trabajo, no le corresponde al juez llenar esos vacíos de la fiscalía en la decisión judicial. Lo mismo pasa en el juicio. La fiscalía tiene la obligación de, a través de pruebas, demostrarle al juez que esa persona es culpable. Y si la fiscalía falla en su trabajo, es una obligación legal y constitucional para el juez absolver a ese ciudadano. Y entonces tal vez eso muchas personas no lo entienden, solamente ven que es que los jueces dejan libres a los culpables, no. El proceso es la garantía del Estado social de derecho, de que un juez no pueda condenar y mandar a la cárcel a una persona porque le pareció, porque intuyó que era culpable. No, la fiscalía tiene una obligación constitucional que en muchas ocasiones no cumple o lo hace de manera defectuosa. Hay otra circunstancia y es que, digamos, el procedimiento también tiene una ritualidad y ritualidad que está establecida en la ley. Así, por ejemplo, que nadie puede ser acusado, puede ser sentenciado por un hecho que no consta en la acusación. Entonces, hay veces la fiscalía no estructura bien los hechos desde la acusación, lo que en materia jurídica llamamos hechos jurídicamente relevantes. ¿Relevantes para qué? Relevantes para el derecho penal. ¿Sí? No los estructura bien y luego llega a juicio y demuestra un hecho que es delictivo y digo yo no lo puedo condenar porque ese hecho usted no me lo dejó en el escrito de acusación. ¿Sí? Entonces, uno ve muchos escritos de acusación y uno dice, ¿y dónde está la tipicidad? Porque decimos hechos jurídicamente relevantes. Sí, relevantes, pero relevantes para el derecho penal. Porque que usted me diga a mí, es que Pedrito Martínez le compró un carro a Juanito Pérez y por 18 millones de pesos, pues sí, eso puede ser un hecho jurídicamente relevante, pero para el derecho comercial, para el derecho civil, porque ahí hay un contrato, ¿cierto? Pero no para el derecho penal. Y entonces hay veces uno ve escritos de acusación que sí pueden haber hecho jurídicamente relevantes, pero no para el derecho penal. ¿Sí? Y entonces, a mí, por ejemplo, me han llegado procesos así, porque el juzgado que yo ahora regento es realmente nuevo, se creó en el 2023, y entonces ya le llegaron procesos de otros despachos, ya para fase de juicio, y cuando uno va a juicio, pues no hay un hecho delictivo por el que condenar, entonces hay que absolver. Y yo quisiera aprovechar de verdad el podcast para hacer una pregunta muy personal. Ya lo he contado en otros episodios, pero es que a mí la condena me pesa. Y es la razón por la que yo, a pesar de que he representado víctimas y representamos víctimas, me gusta defender. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene un propósito y yo siento que mi propósito en particular es defender, doctora, pero hay una pregunta y es claro, los jueces de hecho son muy cuestionados cuando absuelven o cuando otorgan una libertad por vencimiento de términos, cuando al final de eso se tratan las garantías del proceso. Y no es, por ejemplo, que si una persona sale en vencimiento de términos, el proceso se termina en contra de esa persona, que es lo que hace unos días aclarábamos también nosotras en un video, porque la sociedad tiene esa idea y es con el vencimiento de términos se acabó el proceso para esa persona y hasta ahí quedó y no hubo justicia. Sin embargo, pues la contracara de la absolución es la condena. Y de verdad, por eso digo que es mi pregunta más personal y es, yo quisiera saber si despierta en los jueces algún sentimiento emitir una sentencia de condena, más de pronto cuando son sentencias de condena altas, porque es que acá tenemos penas realmente muy altas. Entonces, ¿qué le pasa a un juez por la cabeza cuando dice, uff,
tengo que condenar, no sé, a una persona a 20 a 25 años de prisión. Pues a mí la verdad me pesa mucho. Y yo creería que al juez que no le pese, pues algún rasgo sociópata deberá tener. A mí me pesa mucho, a mí me pesa bastante. Porque yo digo, el juez en el Estado de Derecho es lo que es el verdugo en la época del siglo XVII, el que tiraba de la guillotina, el que tiraba del piso de quien estaba en la horca. O sea, es prácticamente eso. Y si eso a usted no le genera ningún tipo de afectación psicológica, emocional o una carga negativa, pues yo no sé cómo hará, pero a mí sí me pone una carga supremamente y más conociendo las vicisitudes del sistema penitenciario que tiene Colombia. De acuerdo. O sea, hay distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional donde ha dicho que en las cárceles colombianas hay un estado inconstitucional de las cosas. O sea, personas que tienen que dormir en el piso, personas que tienen que dormir en, en una tela, en el piso, que los familiares tienen que llevarles su colchoneta porque no tienen camas y no tienen dónde dormir, ¿sí? Que en una celda de 3 por 3 hay 4 o 5 personas. O sea, si eso no le pone una afectación negativa a alguien, pues yo no sé, la verdad, no sé. A mí sí me la pone, a mí sí me la pone porque los jueces no somos autómatas, no somos máquinas, somos seres humanos, adentro hay un ser humano. Y mucho más, a mí me pone esa carga más con independencia de la gravedad del delito que sea, cuando esa condena es para una persona joven porque en muchas ocasiones hay unas historias así de lamentables como son las historias de las víctimas, así mismo en muchas ocasiones esas historias lamentables son del lado del infractor de la ley penal. ¿Sí? Y no se trata de romantizar el delito, porque yo no soy de las que es que hay la circunstancia adversa, entonces lo llevaron a robar, lo llevaron a delinquir. No se trata de romantizar esas conductas, pero se trata de entender que hay veces el componente social y ese ambiente criminógeno al que ha estado expuesto una persona desde su infancia, desde su adolescencia, terminan permeando su comportamiento. ¿Sí? Y entonces es una vida que se va a perder, porque cuando yo, por ejemplo, hay veces por homicidio, son 25, 28 años, 27, a un joven de 19, 20 años, es una vida que se va a perder, es una vida que se va a perder y yo pudo haber sido la misma, porque yo también me crié en unas circunstancias muy adversas, que hay veces yo digo que día le decía a alguien, le decía, es que yo soy una falla en el sistema, ¿sí? Porque si yo me hubiera dejado permear de esas circunstancias adversas en las que yo he tenido que padecer y vivir, no sería lo que soy hoy, ¿sí? Y entonces yo no puedo juzgar a todo el mundo desde mi perspectiva, que porque yo pude sobreponerme a esas circunstancias adversas, entonces todo el mundo puede. Pues no todo el mundo puede. No todo el mundo tiene la gracia de Dios para sobreponerse. Sí, entonces a mí sí me pone un componente negativo bastante pesado. Y por eso digo que los jueces penales mínimamente deberíamos tener a la semana una hora de terapia. Doctora, a mí, digamos, esto nos conmueve porque es difícil escuchar o saber del juez, de la jueza, ser humano. Uno, incluso uno como defensor, uno como parte de un proceso penal, los ve en su estrado, los ve con su toga, e igual son figuras lejanas. Entonces, de verdad, muchas gracias como por ser tan sincera, como por mostrarse tan humana, porque además, como usted lo decía, usted nació y se crió y se desarrolló en unas condiciones bastante adversas. Y esta es como otra parte a la que queremos entrar, porque ya sabemos quién es Marianela, la juez de la República, pero también queremos conocer un poco al ser humano. Y dentro de eso, pues nosotras sabemos que usted ha sido víctima del conflicto, que usted ha perdido familiares en el marco del conflicto armado. Y quisiéramos preguntarle cómo se puede ser jueza y también haber sido víctima, cómo se levanta uno de eso como ser humano. Bueno, yo creo que pues no hay ninguna incompatibilidad del lado digamos, de garantizarle la imparcialidad a aquel que es procesado, ¿cierto?
porque precisamente el haber padecido los rigores de la violencia en carne propia, pues ha generado en mí, digamos, una empatía frente a las personas o a los hechos dañosos que padecen. Pero eso no me ha cegado a mí, digamos, como mi instinto de justicia. Y mi instinto de justicia también me hace ver que del otro lado, pues hay persona que aunque haya infringido la ley penal, pues es un ser humano. Es un ser humano y que en algunos casos y en algunos procesos yo logro conocer el componente humano de esa persona detrás del delito, en otros no, ¿sí? En otros simplemente no sé qué razón, qué fue lo que llevó allá. ¿Sí? Yo la verdad no creo de que el ser humano nazca malo. Yo creo que el ser humano nace bueno y el componente social y su entorno es el que moldea su conducta. Y eso lo aprendí siendo juez penal de adolescentes. Y lo aprendí siendo juez penal de adolescentes con casos muy desgarradores. Yo, por ejemplo, alguna vez tuve el caso de un niño que lo estaba procesando por hurto, un niño de 15 años lo estaba procesando, pero allá en la justicia penal para adolescentes, antes de emitir la sanción penal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la Defensora de Familia, tiene que presentar un informe psicotécnico del adolescente en donde muestra todo su componente familiar y su historia de vida. Y era un chico que su madre era una mujer que su trabajo era la prostitución, su padre alguien que le llamamos el cotero, pues la persona que carga como los bultos en las plazas de mercado, y que fue abandonado desde que tenía 3 años, que lo recogió un familiar a él y a su hermanito, que al hermanito le llevaba como 1 año y medio de vida, y lo maltrataban tanto en ese hogar que lo recogieron un familiar, que el chico de 6 años se fugó de ahí con su hermanito y se fueron a vivir debajo de un puente. O sea, imagínese usted el nivel de maltrato que prefirió dejar una casa, un techo, tal vez una comida, por irse debajo de un puente. De tan solo como 7 años, recuerdo, tenía el niño. ¿Sí? Y desde allí Bienestar lo rescató y lo ha tenido en hogares sustitutos. Pero entonces dice uno, o sea, ¿cómo le juzgo yo la vida a este niño, a este chico? O sea, si es lo que ha tenido qué es lo que ha recibido desde muy pequeño. Claro, es bastante fuerte, doctora. Pero ¿usted considera que toda esa historia de vida previa a ser juez o la encaminó en algún momento hacia el derecho penal? No, no, yo creo que no. Yo creo que no, porque precisamente por tener esa parte de esa sensibilidad como tan marcada frente a todas las personas que sufren la violencia, eh, mi óptica cuando empecé a trabajar como abogada litigante, que me gradué, era el derecho administrativo y también, digamos, como el derecho administrativo, asesorar entidades públicas y también me gustaba el derecho de familia. Pero ya luego, digamos, a mí me gusta mucho el tema de la oralidad, aunque soy disléxica. No todas las personas lo notan. Y mi dislexia se presenta, bueno, tengo muchos espectros que me afectan de la dislexia, pero en la parte de oralidad me afecta mucho la pronunciación de algunas asociaciones de consonantes, ¿sí? Y entonces eso es un impedimento para ser usted un buen orador, pero me gusta. Y luego ya entró en Colombia el sistema penal acusatorio que era oralidad y entonces empecé a sentir ese gusto porque a mí me gusta la comunicación verbal. Y ya luego pues tuve la oportunidad de ingresar a la Administración de Justicia como auxiliar de magistrado y era una sala única, tenía que conocer de las distintas especialidades del derecho, pero a mí me gustó empezar a proyectar los asuntos penales pero creo que fue más por el tema de la oralidad y la oratoria que me hizo inclinar por esta rama del derecho. Pero vea, de pronto uno diría, en algo influyó y mire que realmente usted se guió Ujú. por sus pasiones. Y pues yo creo que uno responde mucho mejor en la vida, en lo personal, en lo laboral,
en todos los espacios de la vida cuando uno responde a su llamado, a sus pasiones, y creo que es un poco lo que usted nos ha contado hasta este punto, doctora. Y creo que llega el punto de hablar un poco de la razón principal por la que usted se ha vuelto tan conocida. Y en esto yo sí voy a ser muy franca, un juez debería ser conocido por su trabajo y por su integridad, y por la capacidad que tiene de llevar sus procesos y su despacho a buen término. Pero desafortunadamente, doctora, a usted le abren un proceso disciplinario por su contenido en redes sociales, lo asocian inicialmente a que usted no dedica presuntamente el tiempo que debe dedicar a su despacho judicial porque crea contenido para redes sociales. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, eso debió haberlo hecho desde el principio cuando me preguntaron ustedes quién era Marinela, que dije la juez, bueno, la mujer, la abogada, la mamá, también me faltó decir creadora de contenido. Creadora de contenido, aunque realmente no inició como con esa visión de ser creadora de contenido, sino como un medio, digamos, de hacer algo distinto a estar en escenarios judiciales y conociendo sobre hechos delictivos o criminales. Es decir, como una terapia de escape, ya que no tengo ningún otro tipo de terapia. Hacer bueno, se me quedó congelado un momentico la pantalla. Ya la vemos nuevamente. Un hobby que me hacía procesar la carga emocional y liberarme sobre todo de ella. Fue ahí como empezó, pero pues como que eso tal vez le gustó a muchas personas y yo creo que lo que más llamaba la atención era de que había una mujer que bailaba sin ningún problema, aunque no soy muy buena bailarina, pero que bailaba sin ningún problema, que se viste con minifaldas, con ropa ceñida, con escotes, pero también mostraba toda hora todos mis diplomas y que, digamos, siempre se ha dicho que las mujeres que nos preocupamos por el aspecto físico, por la presentación personal, o que si nos gusta el baile, o que si no, somos mujeres huecas, ¿sí? Que la parte intelectual la hemos dejado de un lado, que la hemos sacrificado por hacer esto otro. Entonces es una manera de mostrar, podemos acompasar todo, absolutamente todo lo puede. ¿Qué es lo que no puede acompasar una mujer? Por Dios, las mujeres somos cíclicas, ¿sí? Entonces, esa actividad que utilicé como un hobby sirvió para que me abrieran un proceso disciplinario. Alguna vez mi hija me decía, como tu trabajo no lo pueden atacar, te atacan tu parte personal. Y así es. Digamos, eventualmente, aunque esa queja que llegó decía que yo no utilizaba como el total del tiempo en mi labor, pues claro, nosotros tenemos unas mediciones, y yo les hablaba ahora rato de las estadísticas. Cuando ustedes van y revisan mis estadísticas, soy una mujer que tiene una productividad por encima del promedio nacional, por encima del 100%. Y entonces, ¿con qué argumento fundado usted va a decir que yo no hago mi trabajo, que no utilizo esas 8 horas, que es lo que estoy obligada a utilizar de manera eficiente? No hay ningún argumento con el que se pueda sostener eso. Entonces, se enfocan es a mi aspecto personal, a mi forma de vestir, a que si bailo sensual o no sensual, y que eventualmente eso puede constituir una falta de decoro o de moralidad para con la labor que desempeño. Y eso pues hizo que yo lo he dicho abiertamente, públicamente, y lo voy a seguir diciendo. Eso me ha hecho que sea sometida no a un juicio disciplinario. Yo no estoy siendo, digamos, un sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Yo estoy sometida a un proceso machista. Yo estoy siendo judicializada bajo el machismo, ¿sí? Y eso precisamente, denunciar eso públicamente ha hecho que se me abran más procesos. Ya tengo 5, ya no es uno, son 5. Entonces, este señor me tiene en un estado de asfixia, o es lo que él pretende, tenerme en un estado de asfixia en el que otra vez me defiendo de él. ¿Sí? Y
Y definitivamente, pues yo afortunadamente tengo una red de apoyo bastante sólida. Primeramente está mi familia, tengo en la comunidad jurídica, yo recibo muchísimo apoyo de la comunidad jurídica. Entonces eso, no, eso me ha hecho que yo no desfallezca, porque ya, imagínate, con 5 procesos por lo mismo. De acuerdo. Y Claro, ya con es 2 pliegos de cargos, y ya con 2 pliegos de cargo. Entonces, no, pero una especie de persecución prácticamente. yo no voy a desfallecer. De hecho, ya pues ante, digamos, ya tantos procesos, porque, y eso es otra cosa que para mi buena fortuna, digamos, es un desgaste no solamente de él, digamos, de minar mi capacidad de respuesta, de minar mi capacidad de defensa. Doctoras, porque miren, ustedes no sé si sepan cuánto gana un juez penal de circuito, pero mínimamente por un proceso disciplinario a los jueces nos están cobrando 20 millones de pesos. Y si estamos hablando de 5, serían 100 millones. ¿De dónde voy a sacar 100 millones de voz para defenderme? ¿Sí? Pero afortunadamente yo y esa, digamos, ese sentido de solidaridad que he tenido en la comunidad jurídica, o sea, a mí me representan a honores en mis procesos disciplinarios, por ese respaldo y ese apoyo que he recibido de la comunidad jurídica. Y he recibido muchas propuestas de abogados a nivel nacional donde me dicen, doctora, quiero estar en su defensa de manera pro bono, ¿sí? Por la solidaridad que despierta mi caso, pero esa es una estrategia de minar mi capacidad de defensa emocional y económica. Sí, afortunadamente, bueno, afortunadamente tengo unos colegas eh, que me han prestado no solamente su solidaridad de manera verbal, sino también con el trabajo. Y entonces esto, tener tantos procesos disciplinarios, pues ya estamos considerando y ya en estos momentos estamos trabajando para acudir a la jurisdicción constitucional. Porque, o sea, no es posible que él me atosigue con tantos procesos disciplinarios por lo mismo. Ujú. Sí, claro. Y es que, doctora, más allá de lo que usted ha contado en redes y que nos ha mostrado pues todo lo que ha generado a través de su vida profesional, personal, pues este tipo de persecución debe generar una sensación también de zozobra en su vida. Cuéntenos qué, aparte de lo que ha pasado, nos ha mostrado más bien en redes, qué pasa cuando a usted le generan esa persecución a través de esa continuidad de esos procesos disciplinarios. Mira, eso me ha valido una cantidad de cosas que no es lo que se ve en redes sociales. Noches de insomnio, días de ansiedad, desgaste económico, emocional, que trasciende a mi núcleo familiar primario, a mi esposo, a mis hijos. Y no es porque se me abra un proceso disciplinario, los servidores públicos, jueces, cualquier tipo de servidor público, estamos sometidos al escrutinio de las autoridades disciplinarias y hasta de la misma sociedad respecto de nuestra labor, respecto de nuestras funciones. Pero yo nunca pensé que me iba a ver sometida a un proceso disciplinario en el que tuviera que defender mi esencia de mujer, mi forma de vestir, por Dios. O sea, este señor me devolvió a mí al siglo XVIII. Yo no sé si ustedes conozcan la historia de Lidia Poet, la primera Ujú. abogada de Italia, 1881. El Tribunal de Apelaciones de Turín le anuló su inscripción al Colegio de Abogados y la anuló con los dos mismos argumentos con los que este señor me judicializa a mí. La forma de vestir de las mujeres y el manto de duda que se pondrá sobre la justicia si una mujer es simpática, es agraciada, es llamativa. Con esos argumentos se le anuló la inscripción a Lidia Post y son los dos argumentos con los que él me judicializa hoy a mí. Entonces, o sea, estamos teniendo en la administración de justicia disciplinaria un retroceso al siglo XVIII. Entonces yo nunca me imaginé que yo tuviera que ir a un juicio a decir, es que a mí me gustan los escotes y me los pongo y me los voy a seguir poniendo, yo no sé hasta que tenga 60 años, no sé hasta dónde, pero hasta donde yo quiera, ¿sí? Me gustan la minifalda y las voy a seguir usando, hasta cuándo, no sé, hasta cuando yo lo decida autónomamente. Entonces es un proceso que me ha costado mucha ansiedad. Y yo les voy a confesar, cuando a mí me llegó el pliego de cargos, el primer pliego de cargos, porque ya tengo dos,
Yo lloré después de leerlo, yo lloré. Y, y lloré no porque fuera un pliego de cargos que me llevaron a un juicio disciplinario, sino por lo que decía el pliego de cargos. Porque ¿cómo es posible que diga, ah, sí, es que ella tiene unas estadísticas sobresalientes, es que ella trabaja en horario no hábil, es que ella evacúa más del 100%, pero eso no importa? Eso, ¿cómo no va a importar? El mensaje que se le está mandando a las mujeres es nefasto. O sea, ¿cómo va a decir que no importa lo mucho que se esfuerce una mujer en su trabajo, que lo que importa es su forma de vestir? Eso es misoginia pura. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras para ser consideradas lo suficientemente buenas? ¿Cuál es el límite? Ninguno. El límite Ah, no es ninguno porque ellos van a poder usar nuestro cuerpo, nuestra forma de vestir, nuestra presentación personal, nuestro aspecto físico para decir usted no es lo suficientemente buena para estar aquí y ser parte de esto. además que en este punto, doctora, creo que algo importante y que hay que aclarárselo a las personas que nos escuchan, si le están abriendo un proceso disciplinario, se lo hacen en su calidad de jueza. Y a pesar de que inicialmente, como lo decíamos, se inicia por un tema de que, ay, pareciera que estuviera dedicando tiempo de su horario laboral, de su horario de jueza, a hacer contenido, demuestra usted sus estadísticas, muestra que efectivamente su despacho está bien, sus estadísticas están incluso mejor del promedio, y aún así en este momento hay 5 procesos en su contra. Nosotras, y también lo comentábamos fuera de cámaras, nosotras como defensoras no nos imaginamos una vida en la que nos toque vestirnos de determinada manera para ir a un juicio, por ejemplo, o para visitar un despacho judicial, o de pronto para ir a tener una conversación con fiscalía, porque como usted lo dice, realmente es que nos devuelven a escenarios en donde no habíamos ganado luchas que hoy ya tenemos ganadas o que habíamos considerado ganadas como mujeres. Y esto nos lleva a otra pregunta que sabemos que usted ha respondido en otras oportunidades, pero pues nos abre el espacio acá y es, si usted fuera juez y no jueza, si usted fuera hombre, ¿considera que el tratamiento sería distinto? Absolutamente, absolutamente distinto. Nunca han visto ustedes que a un hombre se le cuestione su aspecto físico. Nunca han visto ustedes que a un hombre se le cuestione su vida social para decir que no es bueno en su ámbito laboral. ¿Tienen una referencia? No existe una referencia, no solamente en el ámbito judicial, en cualquier parte. No existe una referencia en donde diga, por la manera en cómo se comporta socialmente este hombre, entonces él no es lo suficientemente bueno para que dirija o para que haga parte de esta institución. Ujú. Nunca. Y en esa medida, pues también hay que decir que lo que tú decías, hay derechos que creíamos que ya no teníamos que discutir. Y no es cierto. Fíjense que recientemente estamos viendo una polémica por redes sociales porque en Estados Unidos hay un movimiento social, político y hasta económico en donde se pretende que las mujeres le cedamos el voto a nuestros esposos. No, no tenemos nada ganado, la verdad es que no tenemos nada ganado. Lastimosamente no tenemos nada ganado. Y, y en esa medida dice uno, ¿qué tendrá que pasar? ¿Qué tendrá que pasar? Yo espero, yo sé que no, tal vez yo no voy a alcanzar a verlo, pero yo espero que algún día haya un mundo en el cual la valía de la mujer no se determine ni por su comportamiento social, ni por la reserva en la que mantenga sus órganos genitales, sino por lo que es como profesional, como persona, como ser humano. Yo en estos días estaba reflexionando sobre tres adjetivos calificativos que históricamente nos han puesto a las mujeres para anular nuestro valor en la sociedad. Bruja, loca y puta. Pero si usted va y analiza qué es lo que hay detrás de cada uno de esos tres calificativos, hay mujeres con autonomía, con independencia, conscientes de lo que son y de lo que quieren ser y lo hacen.
¿A quiénes les pusieron el calificativo de brujas? Aquellas mujeres que se atrevieron a acceder al conocimiento cuando estaba prohibido para nosotros, porque eran curanderas, parteras, mujeres solas, con bienes, que no querían someterse a las reglas de su época. Las convirtieron en brujas y las quemaron vivas. ¿Y a quién le dicen loca? Le dicen loca a aquellas mujeres que tienen una intuición que no falla. Yo creo que ustedes habrán escuchado a alguna mujer decir, yo tengo una intuición de bruja porque nunca me falla. No, no es intuición de bruja, es una inteligencia superior de la que últimamente se está hablando y es la inteligencia sensorial. Las mujeres desarrollamos esa inteligencia sensorial, por eso a nosotros nos queda mucho más fácil examinar y descubrir patrones, leer a las personas, leer su comportamiento o su lenguaje no verbal. Inteligencia sensorial, que casi todas las mujeres la tenemos, algunas no la tendrán, muy pocos hombres la tienen porque hay hombres que son intuitivos, pero en las mujeres abunda y somos locas. ¿Por qué? Por tener una inteligencia superior, la inteligencia sensorial. Y puta, a la mujer que es consciente del deseo y que vive de acuerdo a ese deseo y que lo materializa y que no lo sataniza. Sin embargo, al hombre se le ha permitido vivir a sus anchas y en todo su esplendor el deseo. Entre mayor deseo expresa y vive el hombre, mayor es su valor. Y entre mayor deseo expresa la mujer y lo vive, menor es su valor. Pero algún día, yo creo, debe haber una sociedad en donde no nos avergoncemos de esos calificativos y digamos, sí lo soy, los tres, y no me avergüenza, si tenemos en cuenta qué es lo que hay detrás de cada uno. De acuerdo. Claro, y es que esos calificativos también me traen a ese refrán que ojo de loca no se equivoca. Y claramente es por ese sexto sentido que dice que tenemos las mujeres y que generalmente, como lo dice la doctora, somos más intuitivas en ciertas situaciones. Y es por eso, pues, que esa intuición es la que usamos para también las áreas laborales y que también nos han sesgado simplemente por el hecho de ser mujer y que eso pues no nos quita valor. Doctora, sí me gustaría preguntarle después, ya sabemos que tiene varios procesos disciplinarios, ¿qué viene después de todos esos procesos disciplinarios? Miren, yo espero y aspiro y para eso estoy trabajando y por eso dije, digamos, es un costo que estoy asumiendo y es que se genere un precedente del orden nacional en donde se dignifique una vez más los derechos de las mujeres, pero además que se le ponga, digamos, una barrera de contención al derecho disciplinario. El derecho disciplinario en Colombia para nosotros, los funcionarios judiciales y para ustedes, los abogados que ejercen de manera liberal o independiente la profesión, nos judicializan a través de un proceso con corte inquisitivo. Y el juez disciplinario ha malentendido ese corte inquisitivo y cree que es un poder, es un juez con ultrapoderes, con un poder omnímodo que todo lo puede, que no tiene controles. Y no es así. Por más que sea un proceso con corte inquisitivo, es un juez dentro de un Estado de Derecho, donde hay unas garantías fundamentales y procesales que tiene que respetar a rajatabla, porque somos un Estado de Derecho. Y eso no pasa muchas veces en la jurisdicción disciplinaria. Y yo creo que eso precisamente debería llevar a que se acabe ese juzgamiento de corte inquisitivo. Doctora, ¿y usted se esperaba toda esa afluencia de seguidores después de este proceso disciplinario que han generado, pues obviamente un respaldo a su función como juez y además a ese libre desarrollo de la personalidad que ejerce en las redes sociales? Realmente no me lo esperaba, realmente no me lo esperaba porque yo tengo que decirlo, y es que Colombia sigue siendo una sociedad profundamente patriarcal y machista. Sin embargo, tener tantos seguidores, tantas voces de apoyo de mujeres y hombres, digamos, es una luz en el camino. Dice, nos falta mucho, pero vamos por buen camino, lo vamos consiguiendo. Nos falta mucho, pero lo vamos consiguiendo. Para mí es muy grato. Yo veo muchos hombres que me dejan mensajes alentadores,
mensajes alentadores, ¿sí? Entonces, bueno, qué bueno, qué bueno. Qué día yo escuchaba un discurso de Isabel Allende, y entonces Isabel Allende decía que o sea, que esos hombres que tenemos libres del machismo y ese comportamiento patriarcal son los jóvenes que nosotras mismas hemos educado. Que ya los señores de muy edad nos va a tocar esperar que se mueran, decía ella. Ya los de mayor edad nos toca esperar que se mueran. Y realmente yo creo que no, porque yo conozco personas de mi entorno laboral ya de bastantes años que han podido aperturar su mente, ¿sí? Aperturar su mente a entender que tenemos que construir un nuevo entramado social basado en relaciones de paridad entre hombre y mujer. Entonces nos falta mucho. Para mí es muy desalentador tener esos 5 procesos y sobre todo porque algunos de ustedes tocó ahorita el tema, digamos, el proceso disciplinario, allí se judicializa o se juzga, es un comportamiento suyo en el cumplimiento de sus funciones. Yo cuando estoy haciendo TikTok, yo no estoy haciendo de juez. Yo aquí hablando con ustedes, yo no estoy haciendo de juez. Yo estoy en mi esfera personal y privada, que aunque esto sea un acto público, porque luego va a publicarse y muchas personas van a poder verlo, no es el cumplimiento de una función pública mía. Es distinto un acto público que lo puedan ver muchas público porque lo pueden ver muchas personas a un acto público mío. Un acto público es donde cumplo y desarrollo mi función como juez. Aquí yo no estoy desarrollando mi función. Y esos otros procesos que él me ha abierto es por entrevistas que doy, por declaraciones que doy. Yo en la entrevista no estoy fungiendo como juez. Y la falta disciplinaria es aquella que se comete en el desarrollo de la función. Eso lo debería entender y saber cualquier abogado, pero parece que el señor no. Claro, doctora, y es que las redes sociales, digamos que en este ámbito han generado un apoyo masivo a toda esa labor como juez, que claramente esas estadísticas la respaldan y que esa función de juez no se lleva a las redes sociales, por lo cual no podría ser disciplinable esa conducta. Y que claramente, pues, esas redes sociales en ese apoyo, pues, han crecido masivamente. Pero cuéntenos aquí, en Mujeres al Derecho, dónde la pueden continuar apoyando y dónde la pueden seguir. Bueno, yo creo que en redes sociales en donde más tengo actividad, porque la verdad las otras se me olvidan como que existen y casi nunca publico, es en TikTok. En TikTok con Marienela MC. Marienela MC. Digamos, yo siempre me presento en mi ámbito personal y mi familiar, todo el mundo me dice Marinela, Ujú. porque ese era mi nombre, el que me pusieron mis papás. Pero lastimosamente por aquello de la violencia del país, donde asesinan a mi papá, donde nos desplazan de manera forzada, tuvimos que salir de nuestro el lugar que era donde vivíamos en un municipio, salir a Florencia. Y cuando pasó eso, a mí todavía no me había registrado mi papá y ya mi papá lo asesina, ¿cierto? Y ya llegamos a Florencia para empezar la escuela, me recibieron sin tener el registro civil de nacimiento, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Cuando eso no molestaba o lo recibían así a estudiar o no, pero llegó un momento en que la escuela le dijeron a mi mamá, venga señora, ya necesitamos el registro civil. Y en ese entonces la paternidad se concedía en el registro civil solo con la declaración de 2 testigos, porque mi papá ya estaba muerto. Entonces mi mamá le pidió el favor a 2 vecinos de allá de la finca en donde vivíamos y ellos fueron a hacer mi registro civil de nacimiento y lo hicieron y ahí me cambiaron el nombre, me pusieron una E de más y el año de nacimiento. Pero ni mi mamá ni yo nos dimos cuenta de eso, es más, ni le dijeron en la escuela, porque mi diploma del bachillerato sale como Marinela. O sea, le tomaban a uno como no era digitalizado, sino el nombre, tal. Ujú. Y ya cuando fui a tramitar la cédula de ciudadanía fue que nos dimos cuenta de eso, de que hubo un cambio en el nombre y en el año de nacimiento. Pero pues a mí mi familia, todo el mundo me llama Marinela y yo cuando me presento, yo me presento como Marinela, pero en la cédula estás Marienela. Bueno, un dato curioso más y gracias por compartirlo. Realmente sí, nuestra invitación es, y se lo decíamos nuevamente fuera de cámaras, tiene nuestro total apoyo. Si necesita, el día que nos necesite, aquí estamos. Usted llama Mujeres al Derecho, ya nos conoce, ya nos hemos conversado y para nosotras realmente es muy importante exaltar la labor de las mujeres. Y también le contábamos, por eso nace Mujeres al Derecho, porque entonces todavía está muy sesgada la mujer penalista, porque la mujer penalista es de pronto, aunque cada vez más,
y yo lo decía en algún momento que tuve la oportunidad de conversarlo, aunque cada vez más hay más mujeres penalistas, hoy en día todavía es, no, es que, no, pues la doctora, pero los doctores. Sí, no, pues ella es defensora, pero también hay más defensores. Ella es jueza, gracias a Dios, hoy en día vemos más juezas y lo estamos viendo ahorita con esta nueva posesión de jueces, este nuevo cambio que hay, esta nueva ola, vienen muchas mujeres y realmente para nosotras es un placer contar con una personalidad como la suya, eh, por todo lo que hemos hablado. Y es muy valioso no solo conocer al juez, que está detrás de una toga, por lo que le decía antes, normalmente uno lo ve un poco alejado, sino al ser humano. Usted lo decía y es, ustedes no son autómatas. Detrás de una toga hay un ser humano que siente, que sufre, que goza, que tiene una vida personal. Y eso no solo debe ser respetado, sino curiosamente debe ser recordado, porque se nos olvida. Doctora, para cerrar, ¿qué mensaje quisiera dejar usted a la gente que nos ve? Que quisiera de pronto que estos procesos disciplinarios o que esta ola de pronto de apoyo en redes sociales, que de hecho la han hecho bastante nombrada, bastante famosa, y que nos permiten de hecho hoy acercarnos a usted, ¿qué espera de esto? Bueno, yo la verdad, el mensaje es, es hasta lo traigo desde un pronunciamiento de ONU Mujeres, y es que para ser la persona que usted realmente es, no debería necesitar valentía, porque es un derecho humano. Y que construyamos una sociedad en la cual todas las personas, no solamente las mujeres, puedan ser la persona que realmente quieren ser y que para ello no se necesite valentía. Que no sea un acto de valentía, que no sea un acto de rebeldía, porque es un derecho humano y inalienable a la condición de ser persona, de ser humano. Pues doctor, por haber estado acá, por aceptar nuestra invitación para las personas que no saben cuándo grabamos esto y es festivo. Que quieran cuestionar, ella está en su descanso, haciendo uso de su descanso como ser humano y por eso da esta entrevista el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra entrevista, gracias por mostrarse vulnerable, gracias por mostrarnos al ser humano, a la gran profesional y pues esperamos que todo esto salga bien por el bien suyo, pero también por el bien de todas nosotras. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por la invitación. También, Para saber doctora, qué quiero opinan. agradecerle por haber acudido a este espacio, venir un festivo, un 20 de julio, claramente sacar de su tiempo de descanso, que es bien merecido, para poder decirle a las mujeres que no es un acto de valentía, como lo decía hace unos minutos, ser como son, sino que es un derecho que claramente tenemos todas y que en efecto tenemos acá una gran juez, una gran mujer, una gran mamá y una gran profesional, y que sí se puede ser todo lo que uno quiere ser.